1000 años de historia compartida. ¿Cómo es posible que una iglesia, unida durante un milenio, terminara fracturada en dos mundos que, aunque hermanos, a menudo se han mirado con recelo? Bienvenidos a un viaje fascinante al corazón de una de las divisiones más trascendentales del cristianismo. En este video descorreremos el velo del gran cisma del año 1054, el momento en que el cristianismo se partió en dos, católicos en Occidente y ortodoxos en Oriente. Pero ojo, esto no es una simple lección de teología empolvada. Prepárense para una trama de poder, orgullo desmedido, traiciones dolorosas y diferencias culturales que se cocinaron a fuego lento durante siglos. Quédense con nosotros hasta el final, porque entender esta ruptura no es solo entender el pasado, es descifrar la raíz de una división que sigue resonando en nuestro mundo cristiano de hoy. ¿Listos para descubrir lo que no te contaron? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, al mirar el panorama cristiano, vemos dos grandes ramas que, aunque comparten tanto, a veces parecen mundos aparte? Imagina un árbol majestuoso, un tronco robusto que tras siglos de crecer al unísono se bifurca en dos ramas colosales. Ambas siguen bebiendo de las mismas raíces ancestrales, pero cada una se extiende hacia el cielo de una manera única. Esa es la imagen de lo que le ocurrió a la iglesia cristiana hace casi 1000 años, en esa ruptura que llamamos el Gran Cisma del año 1054. Pero la semilla de esta división no se plantó de la noche a la mañana en el siglo XI. No, esta es una historia mucho más antigua, un tapiz tejido con hilos de poder imperial, matices culturales, la riqueza de las lenguas y, por supuesto, una fe profunda y apasionada. Es también la crónica de cómo pequeñas grietas, diferencias sutiles acumuladas con el tiempo, pueden ensancharse hasta convertirse en abismos aparentemente insalvables. En Occidente, la figura del Papa y el centro en Roma nos resultan familiares en el catolicismo. Pero si miramos hacia el este, desde las soleadas costas de Grecia hasta las vastas tierras de Rusia, florece otra expresión del cristianismo, igualmente venerable y rica, la ortodoxia. Para desentrañar este misterio, debemos emprender un viaje en el tiempo y el espacio. Recorreremos el Mediterráneo, desde las antiguas calles de Roma hasta las cúpulas doradas de Constantinopla, la ciudad de Constantino. Imaginemos un mundo donde el cristianismo era joven y vibrante, pero donde las distancias eran gigantescas y las noticias viajaban al ritmo lento de los barcos y las caravanas. Un mundo donde las diferencias entre el oriente helenístico, de habla griega, y el occidente latino ya comenzaban a perfilarse, incluso antes de que la fe cristiana fuera reconocida oficialmente. Lo verdaderamente apasionante es que esta no es solo una disputa entre teólogos encerrados en sus bibliotecas, aunque la teología, claro está, jugó su papel. Esta es una historia profundamente humana. Habla de identidad, de pertenencia, de cómo distintas culturas interpretaron su conexión con lo divino. Es la saga de emperadores con coronas resplandecientes y papas con autoridad creciente, de monjes ascetas en desiertos remotos y patriarcas en ciudades bulliciosas. Pero también es la historia de la gente común, cuyas vidas y creencias fueron moldeadas por decisiones tomadas en palacios y catedrales lejanas. Y aunque señalaremos ese año, 1054, como la fecha emblemática del Gran Cisma, descubriremos que la realidad fue mucho más compleja, un drama que se desarrolló en múltiples actos.
La ruptura no fue un trueno en un día sereno, sino el clímax de un largo proceso, un distanciamiento gradual que había comenzado siglos atrás. Y en cierto modo, las réplicas de ese terremoto aún se sienten en los esfuerzos actuales por sanar las heridas y reconciliar estas dos grandes tradiciones cristianas. Antes de sumergirnos en este torbellino de historia, aclaremos algunos términos clave como buenos exploradores que preparan su mapa. Cuando decimos católico y ortodoxo, ¿qué significan realmente estas palabras? Católico viene del griego católicos, deletreado K-A-T-A-T, oeste, sur, que significa universal. Apunta a una iglesia que abraza al mundo entero, siguiendo aquel mandato de Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Y aquí una curiosidad: la Iglesia Ortodoxa oficialmente también se llama Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Sorprendente, ¿verdad? Para evitar confusiones, en nuestra narración la llamaremos simplemente Iglesia Ortodoxa. Por su parte, ortodoxo también tiene raíces griegas y significa correcta creencia o correcta alabanza. Esto subraya su profundo compromiso por preservar la fe original, tal como la recibieron, sin alteraciones. Ambas, la católica y la ortodoxa, se ven a sí mismas como las herederas directas y verdaderas de la Iglesia primitiva, aquella fundada por Cristo y sus apóstoles. Y aquí entra otro término crucial: apostólica. Esta palabra nos habla de una cadena ininterrumpida, una sucesión que se remonta hasta los primeros apóstoles. Cuando una iglesia se dice apostólica, afirma que sus obispos actuales son sucesores directos de aquellos a quienes Jesús mismo envió. Recordemos que apóstol significa enviado, enviado a proclamar el Evangelio. Esta sucesión apostólica es la piedra angular sobre la que ambas iglesias fundamentan su autoridad y su tradición. Pero, y esto es vital, a pesar de la dolorosa ruptura, católicos y ortodoxos comparten mucho más de lo que los separa. Reconocen los mismos 7 sacramentos, veneran con fervor a la Virgen María y a los santos, celebran la Eucaristía como el corazón palpitante de su vida litúrgica, y comparten los primeros siglos de historia con sus héroes y mártires comunes. Un católico que entre por primera vez en una iglesia ortodoxa o viceversa sentirá una profunda familiaridad en muchos ritos y símbolos. Estos términos pueden sonar técnicos, pero son las llaves para entender que las diferencias que condujeron al cisma no fueron meros juegos de palabras. Reflejaban maneras distintas de comprender la fe, la autoridad y la tradición, maneras que se forjaron en contextos culturales, lingüísticos y políticos cada vez más divergentes entre el oriente de habla griega y el occidente de habla latina. No fue solo teología abstracta, sino fe vivida, respirada y expresada de formas únicas. Si hoy pudiéramos sobrevolar nuestro planeta y observar el mosaico de creencias, veríamos un mapa fascinante, un eco de antiguos imperios y grandes migraciones. La Iglesia Ortodoxa es la fe dominante en Europa Oriental y Eurasia. Piensen en Grecia, cuna de su rica tradición litúrgica, o en Rusia, su bastión más poblado. Pero también en Ucrania, Rumanía, Serbia, Bulgaria, Georgia, Chipre y en comunidades históricas de Oriente Medio, en Siria, Líbano y Egipto. Una coincidencia, no del todo.
Si superponemos este mapa sobre el del antiguo Imperio Romano, veremos que coincide casi a la perfección con su mitad oriental, aquella donde el griego era la lengua franca y donde el Imperio Bizantino brilló con luz propia mucho después de que Roma cayera en Occidente. Durante siglos, Constantinopla, la actual Estambul, fue el faro de esta cristiandad oriental, irradiando su influencia cultural y religiosa hacia el norte, a los pueblos eslavos, y hacia el este, por las legendarias rutas comerciales de Asia. En contraste, la Iglesia Católica tiene su corazón en Roma. Su presencia es mayoritaria en Europa occidental y meridional, Italia, España, Portugal, Francia, Polonia, Austria, Hungría, Croacia, Lituania e Irlanda son algunos ejemplos. Pero su abrazo es verdaderamente global, fruto de la expansión colonial europea. América Latina es un continente masivamente católico. Hay comunidades vibrantes en África, especialmente en antiguas colonias francesas, belgas, portuguesas y españolas, y en Asia, Filipinas, marcada por siglos de colonización española, es el principal bastión católico. Los números nos dan una idea de esta distribución. Mientras la Iglesia Ortodoxa cuenta con una cifra estimada entre 225 millones y 300 millones de fieles en todo el mundo, la Iglesia Católica reúne aproximadamente 1.300 millones de creyentes, siendo la denominación cristiana más numerosa. Sin embargo, las cifras no lo cuentan todo. La profundidad histórica y la riqueza cultural de la ortodoxia van mucho más allá de los números. Y el mundo moderno, con sus flujos migratorios, ha redibujado este mapa. La emigración desde países tradicionalmente ortodoxos ha sembrado parroquias ortodoxas en ciudades occidentales, donde antes eran una rareza. Y a la inversa, movimientos poblacionales desde regiones católicas han llevado su fe a territorios ortodoxos. Hoy, en metrópolis cosmopolitas como Nueva York, Londres o París, no es extraño encontrar majestuosas catedrales católicas y cúpulas doradas ortodoxas a pocas calles de distancia. Un recordatorio visual de cómo estas antiguas tradiciones, una vez unidas, ahora coexisten lado a lado en nuestro complejo mundo. Si la Iglesia Católica es conocida por su estructura jerárquica, con el Papa en la cúspide, la Iglesia Ortodoxa nos presenta un modelo organizativo muy diferente, un reflejo de su particular comprensión de la autoridad espiritual. Para los ortodoxos, la única y verdadera cabeza de la Iglesia es Jesucristo mismo. Ningún ser humano, por muy venerable que sea, puede reclamar una autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Esta convicción ha dado forma a una estructura que podríamos describir como una comunión de iglesias autocéfalas, es decir, independientes en su gobierno interno, que comparten la misma fe y están en plena comunión sacramental entre sí. En el corazón de esta estructura encontramos a los patriarcas, obispos que lideran las iglesias más antiguas y prestigiosas. El más visible a nivel internacional es el patriarca de Constantinopla, actualmente su santidad Bartolomé. Primero, quien ocupa este cargo desde el año 1991. Su título de patriarca ecuménico y su estatus de primus inter pares, primero entre iguales, le otorgan un lugar de honor especial. Él puede convocar concilios, pero su autoridad es principalmente simbólica y de coordinación. No puede imponer decisiones a las otras iglesias ortodoxas ni hablar doctrinalmente en nombre de todas ellas sin un consenso amplio. Es una estructura mucho más colegiada,
que contrasta con el centralismo romano. Además del Patriarcado de Constantinopla, existen otros patriarcados históricos de gran renombre: Alejandría, Antioquía, Jerusalén, y también patriarcados más recientes, como los de Moscú, Serbia, Rumania y Bulgaria, entre otros. Cada uno de estos patriarcas, junto con los metropolitanos y arzobispos que encabezan otras iglesias ortodoxas nacionales, gobierna su propia iglesia con independencia administrativa, pero siempre manteniendo la comunión doctrinal y sacramental con las demás. Las decisiones cruciales que afectan a toda la ortodoxia se toman tradicionalmente en concilios, donde los representantes de todas las iglesias participan en pie de igualdad. El último gran evento de este tipo fue el Santo y Gran Concilio Ortodoxo, celebrado en Creta en el año 2016, el primero de su magnitud en más de 1000 años. Aunque es cierto, algunas iglesias decidieron no participar, lo que muestra las tensiones que pueden existir incluso dentro de esta gran familia eclesial. Esta tradición conciliar refleja la profunda creencia ortodoxa de que el Espíritu Santo guía a la Iglesia de forma colectiva, no a través de una única figura de autoridad suprema. Las relaciones entre las distintas iglesias ortodoxas no siempre son un camino de rosas. Existen tensiones históricas, especialmente entre los patriarcados de Constantinopla y Moscú, que a veces compiten por influencia. Conflictos recientes como el de Ucrania han llevado incluso a dolorosas rupturas de comunión entre algunas iglesias, demostrando cómo las cuestiones políticas y nacionales pueden impactar profundamente las relaciones eclesiásticas. Sin embargo, a pesar de estas diferencias jurisdiccionales, todos los fieles ortodoxos comparten la misma fe, la misma liturgia y la misma tradición sagrada, y pueden participar plenamente de los sacramentos en cualquier iglesia ortodoxa del mundo. Nuestra historia nos lleva ahora a las polvorientas calles de Jerusalén, poco después de la crucifixión de Jesús. Los relatos del Nuevo Testamento, especialmente los Hechos de los Apóstoles, nos pintan un cuadro vibrante. Los discípulos de Jesús, con Pedro, Santiago y Juan a la cabeza, forman la primera comunidad cristiana. Su vida gira en torno a la oración, la fracción del pan, la Eucaristía primitiva y la predicación apasionada del mensaje de su Maestro. Esta pequeña comunidad judía, que veía en Jesús al Mesías esperado, pronto comenzaría una expansión asombrosa por todo el vasto imperio romano. La tradición católica nos cuenta que el apóstol Pedro, a quien Jesús llamó roca, sobre la cual edificaría su iglesia, viajó hasta Roma, el imponente corazón del imperio. Allí estableció su sede episcopal y finalmente encontró el martirio bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Sobre el lugar de su sepultura, una colina llamada Vaticano, se alzaría con el tiempo el centro del catolicismo mundial. La majestuosa Basílica de San Pedro que conocemos hoy se construyó sobre lo que la tradición identifica como la tumba del primer papa. La cadena de sucesión apostólica comenzó de inmediato. Lino de Volterra, mencionado brevemente en la segunda carta a Timoteo, se convirtió en el segundo obispo de Roma tras la muerte de Pedro, guiando a la Iglesia romana entre los años 68 y 79 después de Cristo. Le siguieron Anacleto y Clemente, forjando los primeros eslabones de una cadena ininterrumpida que llega hasta nuestro actual Papa Francisco. Sin embargo, es crucial entender esto. Estos primeros obispos de Roma no ostentaban el poder ni la preeminencia que hoy asociamos con el papado. Eran, ante todo, pastores de una comunidad local, dedicados a la
en una iglesia donde las diversas comunidades gozaban de una considerable autonomía. Los primeros 3 siglos fueron una prueba de fuego para los cristianos. Enfrentaron persecuciones esporádicas, a veces de una brutalidad escalofriante, por parte de las autoridades romanas. Pero como escribió elocuentemente Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La iglesia creció, quizás precisamente debido a la adversidad. Durante este periodo turbulento, la iglesia fue desarrollando gradualmente su estructura jerárquica: obispos, presbíteros, sacerdotes y diáconos. Y también comenzó a formular con mayor claridad sus creencias fundamentales en respuesta a los desafíos que surgían tanto desde dentro como desde fuera. Ya en estos primeros siglos, la sede de Roma comenzó a destacar entre las demás. Su fundación apostólica por figuras tan insignes como Pedro y Pablo, su ubicación estratégica en la capital del imperio y la firmeza de su fe durante las persecuciones le otorgaron un prestigio especial. Cuando surgían disputas doctrinales en otras partes del mundo cristiano, no era raro que otras iglesias apelaran a Roma en busca de clarificación o mediación. Un ejemplo temprano lo tenemos en Clemente I, obispo de Roma, quien envió una carta a la iglesia de Corinto para ayudar a resolver un conflicto interno, mostrando ya una incipiente autoridad moral. No obstante, pasarían todavía muchos siglos antes de que los obispos de Roma reclamaran y ejercieran la jurisdicción universal que hoy caracteriza al papado moderno. La figura del Papa, tal como la entendemos hoy, con su autoridad universal, no apareció de golpe en los albores del cristianismo. Fue un proceso evolutivo, gradual, fascinante. Lino de Volterra, el sucesor inmediato de Pedro como obispo de Roma, como dijimos, no era un papa con el poder que conocemos. Era uno más entre muchos obispos, aunque liderar la iglesia en la capital del imperio, sin duda, le confería un prestigio particular. Si avanzamos hasta el siglo III, ya empezamos a ver señales más claras de que la sede romana estaba ganando un reconocimiento creciente. El obispo Esteban I, entre los años 254 y 257, comenzó a intervenir en disputas de otras iglesias locales, como la cuestión del rebautismo de los herejes, y lo hizo invocando su sucesión directa desde Pedro. Esta intervención, sin embargo, no estuvo exenta de polémica y provocó resistencias notables, como la del obispo Cipriano de Cartago, quien defendía firmemente la igualdad de autoridad entre todos los obispos. Estas tensiones tempranas ya prefiguraban las fisuras que, siglos después, contribuirían al gran cisma. A pesar de ello, la práctica de apelar a Roma como árbitro final en disputas eclesiásticas se fue haciendo cada vez más común. Un momento crucial en esta evolución llegó con el Papa Dámaso I, entre los años 366 y 384. Él comenzó a referirse con regularidad a Roma como la sede apostólica por excelencia, y fue bajo su pontificado cuando el emperador Teodosio I promulgó el famoso Edicto de Tesalónica en el año 380, que no solo estableció el cristianismo como religión oficial del imperio, sino que reconoció específicamente la autoridad de los obispos de Roma y Alejandría. Dámaso, además, tuvo la visión de encargar a San Jerónimo la monumental tarea de traducir la Biblia al latín, la Vulgata, una obra que fortalecería inmensamente la influencia cultural latina en la teología occidental. El Papa León I, conocido como el Grande,
quien guió a la Iglesia entre los años 440 y 461, marcó otro hito. Cuando el Concilio de Calcedonia, en el año 451, debatía acaloradamente sobre la naturaleza de Cristo, León envió su famoso tomo, una carta doctrinal tan clara y profunda que los padres conciliares la aclamaron con las palabras: Pedro ha hablado por León. Este reconocimiento ecuménico fortaleció enormemente la idea de que el obispo de Roma hablaba con la autoridad del príncipe de los apóstoles. León, además, demostró un notable temple político al convencer a Atila, el temible líder de los hunos, de no atacar Roma. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 creó un enorme vacío de poder, y fueron los papas quienes, gradualmente, comenzaron a llenarlo. Ante la ausencia de una autoridad civil fuerte, el obispo de Roma asumió cada vez más responsabilidades temporales, convirtiéndose en una figura clave no solo para la protección de la ciudad, sino también para la preservación de la cultura clásica que amenazaba con perderse. El Papa Gregorio I, también llamado el Grande, quien gobernó entre los años 590 y 604, provenía de una noble familia romana. Administró con habilidad las extensas propiedades de la Iglesia, los patrimonios de San Pedro, reorganizó la liturgia, envió misioneros audaces a Inglaterra y estableció relaciones diplomáticas con los reinos bárbaros que habían surgido sobre las ruinas del imperio. Bajo su liderazgo visionario, el papado se transformó en una institución compleja, con funciones tanto religiosas como políticas, prefigurando ya los estados pontificios que se consolidarían plenamente en los siglos venideros. La figura del Papa estaba en plena evolución. El destino del cristianismo daría un vuelco dramático en el año 313. El emperador Constantino I, tras su decisiva victoria en la batalla del Puente Milvio, donde, según cuenta la tradición, tuvo una visión del símbolo de Cristo, promulgó, junto a su coemperador Licinio, el Edicto de Milán. Este edicto histórico puso fin a las sangrientas persecuciones y concedió libertad religiosa a todos los ciudadanos del vasto imperio romano. Para la joven religión cristiana, que había sobrevivido a 3 siglos de marginación y ataques intermitentes, este cambio fue, sencillamente, revolucionario. Constantino no se limitó a legalizar el cristianismo, lo favoreció activamente. Financió la construcción de imponentes iglesias, incluyendo la primera Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Pero Constantino tomó otra decisión, una que tendría consecuencias profundas y duraderas para el futuro de la cristiandad. En el año 330, inauguró una nueva capital imperial en la antigua ciudad griega de Bizancio. La rebautizó como Nueva Roma, aunque pronto sería conocida popularmente como Constantinopla, la ciudad de Constantino, la actual Estambul. Esta audaz medida reflejaba una realidad geopolítica ineludible. El centro económico y cultural del imperio se había desplazado hacia el este, hacia las ricas y vibrantes provincias helenísticas del Mediterráneo oriental. Sin saberlo, Constantino estaba sentando las bases para una división administrativa que con el tiempo tendría profundas implicaciones religiosas. El proceso de cristianización del imperio se aceleró bajo el emperador Teodosio I, el Grande. El 27 de febrero del año 380, Teodosio, junto con sus coemperadores Graciano y Valentiniano II, promulgó el Edicto de Tesalónica.
Este decreto no dejaba lugar a dudas. El cristianismo se convertía en la religión oficial del Imperio Romano. El texto del edicto es revelador. Establece que todos los súbditos imperiales deben profesar la religión que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro y que es profesada por el Papa Dámaso de Roma y por Pedro de Alejandría. Fíjense bien, ya en este documento vemos el reconocimiento imperial de la autoridad romana, pero también, y esto es crucial, la importancia de las grandes sedes orientales como Alejandría. Durante este periodo trascendental, la estructura de la Iglesia comenzó a reflejar, como un espejo, la organización administrativa del imperio. Las principales ciudades administrativas se convirtieron naturalmente en importantes centros eclesiales. Sus obispos, conocidos como metropolitanos, ganaron autoridad sobre los obispos de ciudades menores. Roma, por supuesto, mantuvo su preeminencia honorífica como la ciudad de Pedro y Pablo, pero Constantinopla, la nueva Roma, reclamó con fuerza el segundo lugar de honor, un movimiento que no pasaría desapercibido. Los grandes concilios ecuménicos de Nicea en el 325 y de Constantinopla en el 381, convocados para resolver disputas teológicas cruciales sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad, mostraron cómo el poder imperial y la autoridad eclesiástica comenzaban a entrelazarse de manera cada vez más estrecha. Este fue también un tiempo de extraordinario florecimiento para la teología cristiana y la vida monástica. Gigantes del pensamiento cristiano, como Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno y Juan Crisóstomo en Oriente, y Ambrosio, Jerónimo y Agustín en Occidente, desarrollaron y profundizaron la comprensión cristiana de la fe. Mientras tanto, el monaquismo, que había nacido en los áridos desiertos de Egipto, con figuras legendarias como Antonio y Pacomio, se extendió como una llama por todo el imperio, creando comunidades dedicadas a la oración, el estudio y la caridad. Estas comunidades monásticas, como veremos, serían faros de cultura y guardianes del conocimiento, especialmente en Occidente tras la caída de Roma. Aquel vasto imperio romano que durante siglos había dominado el mundo mediterráneo como una entidad colosal y unificada, experimentó en el siglo IV una transformación profunda, una que ya dejaba entrever la futura división de la cristiandad. Aunque Constantino había logrado reunificar temporalmente el imperio tras un período de fragmentación, a su muerte en el año 337, sus tres hijos volvieron a dividir los territorios. Esta práctica de gobierno compartido, a veces necesaria, se hizo cada vez más común debido a la inmensa extensión del imperio y a las constantes presiones en sus fronteras lejanas. Pero la división que marcaría un antes y un después llegó tras la muerte del emperador Teodosio I en el año 395. Su testamento político fue claro: dejó el gobierno del imperio a sus dos hijos. Arcadio recibió la mitad oriental, con su espléndida capital en Constantinopla. Honorio, por su parte, heredó la mitad occidental, gobernando primero desde Milán y, posteriormente, desde Rávena, lo que en un principio se concibió como una simple división administrativa, dentro de un imperio que teóricamente seguía siendo uno, con el tiempo se convertiría en una separación permanente, casi como dos mundos paralelos. Las dos mitades comenzaron a seguir trayectorias históricas divergentes, reflejando realidades económicas, culturales y lingüísticas cada vez más distintas. El destino de ambas mitades no podría haber sido más diferente.
El Imperio Romano de Occidente, con su antigua capital en Roma, enfrentó dificultades económicas y militares crecientes. Las provincias más ricas, las que generaban mayor prosperidad, se encontraban en Oriente. Occidente, en cambio, sufrió intensamente las incursiones de pueblos germánicos, visigodos, vándalos, burgundios, francos, oleada tras oleada. La capacidad del gobierno imperial para recaudar impuestos, mantener un ejército efectivo y sostener la compleja infraestructura romana se deterioró progresivamente. En el año 410, Roma, la ciudad eterna, fue saqueada por los visigodos liderados por Alarico. Fue un golpe psicológico devastador para un imperio que no había visto enemigos dentro de sus murallas en casi 800 años. El golpe final para el Imperio Occidental llegó en el año 476. El joven emperador Rómulo Augustulo fue depuesto por el jefe militar germánico Odoacro. Aunque algunos historiadores señalan que este evento, en su momento, pasó casi desapercibido para muchos, y que las estructuras romanas continuaron funcionando de alguna manera bajo los nuevos gobiernos germánicos. Tradicionalmente esta fecha marca el fin del Imperio Romano de Occidente. En las décadas siguientes, el mapa político de Europa Occidental se fragmentó en varios reinos germánicos, aunque todos ellos, curiosamente, intentaron legitimar su poder adoptando elementos de la cultura y las instituciones romanas. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente, que los historiadores modernos han bautizado como Imperio Bizantino, no solo sobrevivió, sino que prosperó. Protegida por las formidables murallas de Constantinopla, más rica, más urbanizada y enfrentando, al menos inicialmente, menos presión externa, la mitad oriental continuó funcionando como un estado romano, vibrante y poderoso, durante casi 1000 años más, hasta la trágica caída de Constantinopla ante los otomanos en 1453. Durante todo este tiempo, aunque perdió territorios ante árabes, turcos y eslavos, Bizancio mantuvo viva la tradición imperial romana, la rica cultura griega y el cristianismo ortodoxo. El emperador bizantino, desde su trono en Constantinopla, seguía considerándose el legítimo gobernante de todo el antiguo imperio romano, incluyendo Occidente. Una pretensión, claro está, que eventualmente chocaría con nuevas realidades políticas, como el surgimiento del Imperio Carolingio y más tarde del Sacro Imperio Romano Germánico en Occidente. La brecha se ensanchaba. Mientras el imperio experimentaba estos profundos cambios políticos, la Iglesia cristiana, lejos de ser una espectadora pasiva, desarrollaba su propia estructura de gobierno, una que intentaba reflejar tanto la unidad de la fe como la diversidad del mundo romano. En el siglo VI, bajo el reinado del emperador Justiniano I, quien gobernó entre los años 527 y 565. Aquel emperador que soñaba con restaurar la antigua gloria romana y que de hecho reconquistó brevemente partes de Italia, el norte de África y el sur de España, se formalizó un modelo de organización eclesiástica conocido como la pentarquía. ¿Pentarquía? Sí, gobierno de 5. Este sistema reconocía 5 sedes episcopales principales, 5 faros de la cristiandad: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Los obispos de estas ciudades recibían el venerable título de patriarcas y tenían autoridad sobre extensas regiones eclesiásticas. Cada una de estas 5 sedes patriarcales tenía su propia historia gloriosa y un profundo significado. Roma,
como ya hemos visto, reclamaba preeminencia por ser la ciudad donde los apóstoles Pedro y Pablo habían sido martirizados, y donde Pedro, según la tradición, había establecido su episcopado. Constantinopla, que inicialmente era un obispado de menor rango, fue elevada al segundo lugar de honor. La razón era la Nueva Roma, la flamante capital del emperador. Alejandría, en Egipto, un gran centro intelectual del mundo helenístico, supuestamente fundada por el evangelista Marcos, dominaba la iglesia en Egipto y Libia. Antioquía, una de las ciudades más importantes del imperio, y el lugar donde, según los Hechos de los Apóstoles, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez, supervisaba las iglesias de Siria y Asia Menor. Y Jerusalén, aunque políticamente menos relevante en ese momento, poseía un estatus único e insustituible como la ciudad santa, el lugar donde Jesús había muerto y resucitado. La idea de la pentarquía reflejaba la creencia de que estas 5 sedes, actuando en conjunto, representaban la totalidad de la Iglesia y debían gobernarla colegialmente. En cuestiones de fe, se entendía que la unanimidad de los 5 patriarcas garantizaba la ortodoxia, la correcta doctrina. Sin embargo, incluso en esta aparente armonía, ya existían tensiones subterráneas sobre la naturaleza exacta de la relación entre estos patriarcados. Roma, por ejemplo, insistía cada vez más en que su primacía no era meramente honorífica, un simple primer lugar en la mesa, sino que implicaba una jurisdicción real sobre las demás. Mientras tanto, los patriarcados orientales tendían a ver a los 5 como fundamentalmente iguales en autoridad, con Roma ocupando una posición de honor, sí, pero no de mando vinculante sobre ellos. Este delicado equilibrio de la pentarquía se vio profundamente afectado, casi destrozado, por las conquistas islámicas del siglo VII. Tras la muerte del profeta Mahoma en el año 632, los ejércitos árabes emergieron de la península arábiga con una fuerza arrolladora. En pocas décadas conquistaron vastos territorios, incluyendo Siria, Palestina y Egipto. Jerusalén cayó en el 638, Alejandría en el 642 y Antioquía ya había sido tomada en el 637. De un solo golpe, 3 de los 5 patriarcados históricos quedaron bajo dominio musulmán, aunque los califas, en general, permitieron a las comunidades cristianas continuar practicando su fe como dhimíes, comunidades protegidas a cambio de un impuesto especial. Estos patriarcados perdieron gran parte de su poder, su riqueza y su influencia. Quedaron aislados del resto del mundo cristiano, con comunidades que a menudo menguaban. Esta nueva y dramática realidad geopolítica concentró el poder eclesiástico, casi por eliminación, en las 2 sedes restantes que conservaban su libertad e influencia: Roma en Occidente y Constantinopla en Oriente. Ambas, con sus propias tradiciones y visiones, comenzaron a reclamar con más fuerza la autoridad para hablar en nombre de toda la Iglesia, y sus diferentes contextos culturales, lingüísticos y políticos no hicieron más que amplificar esas pequeñas diferencias que, como hemos visto, habían existido desde los primeros siglos. La escena estaba lista para un drama mayor. Imaginemos por un momento ese vasto imperio romano cristiano. La Iglesia, en teoría, funcionaba como un cuerpo unido, pero latían en su interior realidades culturales y lingüísticas muy diversas. En Occidente el latín era la lengua dominante, la lengua de la administración, de la teología, de la liturgia.
En Oriente, en cambio, el griego seguía siendo la lengua de la cultura, de la filosofía y, por supuesto, de la Iglesia. Esta diferencia lingüística no era un detalle menor. Significaba que muchos textos teológicos cruciales, incluso los credos fundamentales, eran interpretados con matices sutilmente distintos según la región. Palabras que en griego tenían una resonancia, podían adquirir otra en su traducción latina, y viceversa. Con el paso de los siglos, estas diferencias culturales se fueron acentuando como dos ríos que nacen de la misma montaña, pero que poco a poco van separando sus cauces. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 dejó a Roma y al Papado sin el apoyo imperial directo. Constantinopla, en cambio, seguía siendo la gloriosa y bien defendida capital de un imperio bizantino floreciente y poderoso. Esta divergencia en las circunstancias políticas moldeó profundamente la manera en que ambas iglesias se relacionaban con el poder temporal. En Roma, como vimos, el Papa comenzó a asumir funciones de liderazgo civil ante la ausencia de una autoridad imperial fuerte. En Oriente los patriarcas trabajaban, a menudo en una compleja danza de poder, mano a mano con los emperadores bizantinos, en un sistema que algunos han llamado sinfonía y otros cesaropapismo. Las invasiones bárbaras en Occidente y las constantes amenazas musulmanas en Oriente crearon realidades geopolíticas muy diferentes que inevitablemente fomentaron el distanciamiento. Roma, sintiéndose vulnerable y a menudo abandonada por un Bizancio lejano y ocupado en sus propias luchas, se vio obligada a buscar nuevas alianzas, como la que forjó con los francos. Constantinopla, por su parte, luchaba por mantener su vasto territorio y su identidad frente al avance imparable del Islam. Además, las comunicaciones entre ambas partes del antiguo imperio se volvieron cada vez más difíciles, no solo por las enormes distancias físicas, sino también por las barreras culturales y lingüísticas que, lejos de disminuir, se profundizaban con cada generación. Un factor adicional, y no menos importante, fue la creciente ambición de la sede romana por establecer su primacía, no solo de honor, sino de jurisdicción, sobre toda la Iglesia. Mientras tanto, los patriarcas orientales mantenían con firmeza una visión más colegiada del gobierno eclesiástico, basada en el principio de la pentarquía, donde las 5 grandes sedes eran vistas como hermanas. Roma, en cambio, comenzó a desarrollar con más fuerza teorías sobre la supremacía del sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Estas pretensiones de autoridad universal fueron recibidas con escepticismo y a menudo con abierta resistencia en Oriente, donde se consideraba que todos los patriarcas eran, en esencia, igualmente sucesores de los apóstoles. Con el tiempo, estas diferencias de fondo se manifestaron en la superficie, en prácticas litúrgicas divergentes, en costumbres eclesiásticas distintas y finalmente en agrias disputas teológicas. La Iglesia, que había caminado unida durante tantos siglos, ahora avanzaba por senderos cada vez más separados, como dos hermanos que, viviendo en casas distintas y enfrentando desafíos diferentes, comienzan a desarrollar hábitos, costumbres y visiones del mundo cada vez más propios y a veces incompatibles. La unidad se estaba resquebrajando. Avancemos hasta mediados del siglo VIII. Roma se encontraba en una situación verdaderamente precaria. Los lombardos,
un pueblo germánico aguerrido, amenazaban con conquistar la ciudad y con ella la propia sede de Pedro. El imperio bizantino, que en teoría debía ser el protector de Roma, se encontraba demasiado lejos, demasiado ocupado con sus propios problemas en Oriente, como para enviar ayuda efectiva. En este contexto crítico, el papado dio un paso audaz, casi revolucionario, uno que transformaría para siempre su naturaleza y su papel en la historia. El Papa Esteban II, quien guió a la Iglesia entre los años 752 y 757, tomó una decisión que alteraría el curso de la historia europea. Desesperado, cruzó los Alpes, una empresa peligrosa en aquellos tiempos, para solicitar ayuda a Pipino el Breve, el poderoso rey de los francos. Este viaje no solo buscaba protección militar, también marcó el inicio de una nueva y trascendental era política para el papado. En un acto solemne, cargado de simbolismo, el Papa Esteban II ungió personalmente a Pipino como rey de los francos. Este gesto no solo legitimaba la nueva dinastía de Pipino, la carolingia, sino que establecía un precedente importantísimo: la intervención papal directa en los asuntos políticos de los reinos occidentales. Como agradecimiento por esta legitimación papal, y tras derrotar a los lombardos, Pipino, en el año 756, realizó la famosa donación de Pipino. Mediante este acto, entregó al Papa los territorios que había conquistado a los lombardos en el centro de Italia. Así nacieron los estados pontificios. Imaginen, el Papa no solo era un líder espiritual, ahora también era un gobernante temporal, con su propio estado, sus propias tierras. Esta transformación del papado en una potencia territorial fue vista, como era de esperar, con profunda desconfianza y recelo desde Constantinopla. Para los bizantinos, el Papa estaba, ni más ni menos, usurpando tierras que legítimamente pertenecían al Imperio bizantino, ya que consideraban Italia parte de su esfera de influencia. La alianza entre los francos y el papado se fortaleció aún más con el sucesor de Pipino, el legendario Carlomagno, quien expandió enormemente el reino franco y se presentó como el gran defensor del cristianismo en Occidente. El papado había encontrado en los francos a los protectores que Bizancio ya no podía o no quería ser. Pero este nuevo matrimonio político tuvo consecuencias profundas y duraderas para las relaciones con Oriente. Desde la perspectiva bizantina, el Papa estaba actuando de manera cada vez más independiente y desafiante, olvidando que, formalmente al menos, seguía siendo un súbdito del emperador de Constantinopla. Esta nueva configuración política permitió a Roma desarrollar una identidad distintivamente occidental, cada vez más desvinculada de las tradiciones y la influencia del Oriente griego. Los estados pontificios dieron al papado una autonomía económica y política que antes no tenía, permitiéndole actuar con mayor independencia frente a Constantinopla. Sin embargo, esta nueva condición también lo ató, inevitablemente, a las complejas y a menudo turbulentas madejas de la política italiana y europea. El papado se vio envuelto en guerras, alianzas y conflictos que, en ocasiones, tenían muy poco que ver con su misión espiritual primordial. La semilla de dos concepciones muy diferentes sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, entre el poder espiritual y el temporal, estaba ya firmemente plantada y comenzaba a germinar, ahondando aún más la brecha entre Oriente y Occidente. La Navidad del año 800, un momento que resonaría a través de los siglos, marcando un punto de inflexión en la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente.
En la Basílica de San Pedro en Roma, ante una multitud expectante, ocurrió un evento que sacudió los cimientos mismos del orden político y religioso de la época. El Papa León III, en un acto de audacia y profundo simbolismo, coronó a Carlomagno, el poderoso rey de los francos, como emperador de los romanos. Imaginen la escena. El Papa coloca la corona imperial sobre la cabeza del monarca franco, proclamando así el nacimiento o renacimiento de un imperio en Occidente. Para entender la magnitud de este acontecimiento, debemos recordar la mentalidad de la época. Existía, en teoría, un único imperio romano legítimo, cuya sede estaba en la lejana Constantinopla y cuyo gobernante era el emperador bizantino. En ese momento, curiosamente, el trono estaba ocupado por una mujer, la emperatriz Irene. La coronación de Carlomagno fue interpretada en Oriente, como no podía ser de otra manera, como una usurpación flagrante, una afrenta directa a la autoridad imperial bizantina. ¿Cómo podía el Papa, quien teóricamente reconocía la soberanía del emperador de Constantinopla, atreverse a coronar a un bárbaro franco? Así lo veían muchos en Bizancio, como emperador de los romanos. Este acto tenía múltiples lecturas, y los historiadores aún debaten sus motivaciones exactas. Por un lado, algunos sugieren que el Papa León III, que había enfrentado serios problemas con la nobleza romana, buscaba desesperadamente un protector poderoso, consolidando así su alianza con los francos. Otros ven en la coronación un intento deliberado y calculado del papado por crear un contrapeso occidental al poder bizantino, afirmando su propia autoridad en el proceso. Sea cual fuere la motivación principal, el resultado fue claro e innegable: la creación de dos imperios cristianos que a partir de entonces competirían por la legitimidad, el prestigio y la herencia del antiguo imperio romano, cada uno con su propia concepción del orden mundial. La reacción de Constantinopla fue de indignación y rechazo absoluto. Las crónicas bizantinas se refieren a Carlomagno como un simple usurpador y niegan cualquier legitimidad a su título imperial. Para los bizantinos solo existía un imperio cristiano universal, continuación directa e ininterrumpida del antiguo imperio romano, y su centro neurálgico estaba en Constantinopla, no en Aquisgrán ni en ninguna otra ciudad de Occidente. Este desafío al orden establecido, esta proclamación de un segundo emperador romano, profundizó enormemente la brecha, ya considerable, entre ambas partes de la cristiandad. La coronación de Carlomagno también representó un cambio fundamental en la relación entre el poder espiritual y el poder temporal en Occidente. Al coronar al emperador, el Papa León III estableció un precedente trascendental. El poder imperial en Occidente derivaba, al menos en parte, de la autoridad papal. Era el Papa quien confería la legitimidad imperial. Esto contrastaba fuertemente con la tradición bizantina, donde el emperador tenía un papel casi sacerdotal, una figura sagrada que ejercía una considerable influencia, a menudo decisiva, en los asuntos eclesiásticos. Dos modelos diferentes de relación Iglesia-Estado comenzaban a cristalizarse, añadiendo otra capa de complejidad y distanciamiento al ya tenso panorama entre Oriente y Occidente. El escenario para futuras confrontaciones estaba servido. En el año 726, el emperador bizantino León III, el Isáurico, promulgó un edicto que sacudió los cimientos mismos de la piedad cristiana oriental. Este edicto ordenaba la prohibición y destrucción de las imágenes religiosas, los iconos, en todos los territorios del vasto imperio bizantino.
Este movimiento, conocido como iconoclasia, que literalmente significa destrucción de imágenes, desató una tormenta teológica y política de proporciones épicas, una que duraría más de un siglo y que profundizaría dramáticamente la ya existente división entre Oriente y Occidente. ¿Qué motivó esta decisión tan radical y para muchos tan dolorosa? Las raíces del movimiento iconoclasta eran complejas y multifacéticas. Por un lado, existía una interpretación literal y rigurosa del mandamiento bíblico contra la idolatría y la creación de imágenes talladas, como se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Por otro lado, algunos historiadores señalan la posible influencia del Islam, una religión en plena expansión con la que Bizancio estaba en constante conflicto y que prohíbe estrictamente la representación de figuras humanas en contextos religiosos. También se ha sugerido que León III, un emperador militar y reformador, buscaba centralizar el poder imperial, reduciendo la enorme influencia de los monasterios, que eran grandes defensores, productores y poseedores de iconos, y por ende, de riqueza y poder. La respuesta en Occidente, especialmente por parte del papado, fue de firme y rotunda oposición. El Papa Gregorio II condenó enérgicamente la iconoclasia. Argumentaba, con la tradición de la Iglesia occidental, que los iconos no eran objetos de adoración en sí mismos, sino ventanas hacia lo divino, ayudas visuales para la devoción que conectaban al fiel con Cristo, la Virgen María y los santos representados. Esta diferencia de posturas no era meramente teológica, representaba visiones radicalmente distintas sobre la autoridad. Tenía el emperador bizantino, una autoridad secular, el derecho de decidir sobre cuestiones de fe y práctica religiosa que afectaban a toda la Iglesia, o éste estaba usurpando una prerrogativa que correspondía exclusivamente a las autoridades eclesiásticas, a los obispos reunidos en concilio. La controversia alcanzó niveles de violencia y persecución inusitados. Monjes y laicos defensores de los iconos, conocidos como iconódulos o iconófilos, fueron perseguidos, torturados y algunos incluso ejecutados por su fe. Miles de obras de arte sagrado, iconos de inestimable valor histórico y espiritual, frescos y mosaicos, fueron destruidos en un frenesí iconoclasta que hoy nos parece casi incomprensible. Los monasterios, que eran los principales bastiones de la defensa de las imágenes, sufrieron confiscaciones y represalias severas. Mientras tanto, en Roma, el Papa acogía a los monjes refugiados que huían de la persecución en Oriente, lo que, naturalmente, profundizaba aún más el distanciamiento y la desconfianza con Constantinopla. En el año 787, durante el reinado de la emperatriz Irene, quien actuaba como regente de su hijo, el Séptimo Concilio Ecuménico, también conocido como el Segundo Concilio de Nicea, finalmente restableció el culto a las imágenes. El concilio declaró que la veneración de iconos era teológicamente correcta y una parte legítima de la tradición cristiana, distinguiéndola cuidadosamente de la latría o adoración que solo pertenece a Dios. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Una segunda ola iconoclasta, aunque quizás menos virulenta, sacudiría el imperio entre los años 814 y 842. No sería hasta el año 843, con la celebración del llamado Domingo de la Ortodoxia, bajo la emperatriz Teodora, cuando la veneración de imágenes quedaría definitivamente restaurada en el Oriente cristiano, una victoria que la Iglesia Ortodoxa conmemora hasta el día de hoy.
Para entonces, sin embargo, el daño en las relaciones entre Roma y Constantinopla ya estaba hecho. Una nueva y profunda grieta se había abierto en la unidad de la Iglesia, una herida que tardaría siglos en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía del todo. A medida que avanzaba el primer milenio cristiano, las iglesias de Oriente y Occidente no solo se distanciaban por razones políticas, culturales y lingüísticas, como hemos visto. También, y esto es crucial, comenzaron a desarrollar comprensiones teológicas cada vez más divergentes en ciertos puntos clave. Entre estas diferencias, la controversia del filioque ocupa un lugar central, siendo quizás la disputa teológica más emblemática y persistente que contribuyó directamente al cisma. El término filioque, una palabra latina que significa «y del Hijo», se refiere a una adición que la Iglesia de Occidente realizó al credo niceno-constantinopolitano, el credo fundamental compartido por toda la cristiandad. Mientras que la versión original del credo, establecida en los concilios ecuménicos de Nicea y Constantinopla, afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre, la versión occidental modificada, que se fue extendiendo gradualmente, declaraba que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo filioque. Esta adición, aparentemente pequeña, una sola palabra en latín, tenía, sin embargo, implicaciones teológicas profundas sobre la comprensión de la Santísima Trinidad. Para los teólogos orientales, esta modificación unilateral era inaceptable por dos razones fundamentales. Primero, porque alteraba un credo que había sido establecido solemnemente por concilios ecuménicos, es decir, por la Iglesia Universal, y lo hacía sin consultar ni obtener el consentimiento de toda la Iglesia, especialmente de las importantes sedes orientales. Consideraban que ninguna iglesia local, ni siquiera Roma, tenía la autoridad para modificar un credo ecuménico por sí sola. Segundo, y desde una perspectiva teológica más profunda, los orientales temían que la cláusula filioque comprometiera la monarquía del Padre, es decir, la doctrina de que el Padre es la única fuente y origen de la divinidad dentro de la Trinidad. Para ellos, introducir una doble procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo como un único principio podía llevar a confundir las personas divinas o a subordinar al Espíritu Santo. Otra diferencia fundamental que ya hemos esbozado se centraba en la creciente concepción de la autoridad papal. Mientras que Roma desarrolló gradualmente la doctrina de la primacía jurisdiccional universal del Papa como sucesor de Pedro, dotado de autoridad suprema sobre toda la Iglesia, los orientales mantenían una visión más conciliar o colegial del gobierno eclesiástico. Para los ortodoxos, aunque el obispo de Roma, como sucesor de Pedro y obispo de la antigua capital imperial, merecía un primado de honor, ser el primero entre iguales, primus inter pares, esto no le otorgaba una autoridad directa o infalible sobre las otras iglesias patriarcales, ni sobre los concilios ecuménicos. La famosa frase atribuida al Papa Gelasio, primero en el siglo V, Roma ha hablado, la causa está concluida, de Roma locuta est, causa finita est, aunque quizás apócrifa en esa forma exacta, ilustra bien esta creciente autoconcepción papal que los orientales veían con creciente alarma y consideraban una innovación peligrosa. Las prácticas litúrgicas también revelaban diferencias significativas que a menudo se convertían en puntos de fricción. En Occidente, por ejemplo, el uso del pan ácimo sin levadura para la Eucaristía había comenzado a generalizarse,
mientras que en Oriente se mantenía con firmeza la tradición antiquísima del pan fermentado con levadura. Esta diferencia, aparentemente menor, adquirió un enorme significado simbólico durante las controversias del siglo XI, llegando a ser vista como una cuestión de fidelidad a la tradición apostólica. Asimismo, el celibato obligatorio para todos los sacerdotes se impuso gradualmente en Occidente, mientras que en Oriente se permitía, y se permite hasta hoy, el matrimonio de los sacerdotes antes de su ordenación, aunque no después, y los obispos eran y son elegidos entre el clero monástico célibe. Incluso, la doctrina del purgatorio, que se desarrolló gradualmente en Occidente como un estado intermedio de purificación para las almas después de la muerte, no encontraba un equivalente exacto en la teología oriental. Mientras los católicos elaboraron una doctrina específica y detallada sobre este estado, los ortodoxos mantenían creencias más fluidas y menos definidas sobre la condición de las almas entre la muerte y el juicio final, a menudo refiriéndose a las casetas de peaje aéreas Telonia, donde las almas son probadas, pero sin la sistematización y el énfasis en el castigo temporal que caracterizaba la visión occidental del purgatorio. Finalmente, incluso la comprensión de la salvación y la vida espiritual mostraba matices distintos. La teología occidental, profundamente influenciada por la figura monumental de San Agustín, tendía a enfatizar conceptos como el pecado original, la predestinación, aunque interpretada de diversas maneras, y la gracia de una forma particular. Mientras Occidente desarrollaba a menudo una visión más jurídica de la salvación, pensando en términos de satisfacción, mérito, pena y justicia divina, Oriente mantenía un enfoque quizás más místico y transformador, centrado en el concepto de deosis o divinización, la idea de que el ser humano está llamado a participar de la vida divina por la gracia. Estas divergencias teológicas, acumuladas y a menudo exacerbadas por malentendidos culturales y lingüísticos, a lo largo de siglos, fueron formando dos sensibilidades religiosas distintas, dos formas de vivir y entender el mismo evangelio. Llegado el momento crítico, estas diferencias resultarían extremadamente difíciles de reconciliar, creando un caldo de cultivo para la ruptura definitiva. La tensión acumulada durante siglos como una tormenta que se gesta lentamente, finalmente estalló con furia en el siglo XI, específicamente en el fatídico año de 1054. Este es el año que la historia ha marcado con letras de fuego como el del gran cisma entre Oriente y Occidente. El escenario para esta ruptura definitiva se preparó con la llegada a la majestuosa ciudad de Constantinopla de una delegación papal. Esta misión estaba encabezada por una figura controvertida y de carácter fuerte, el cardenal Humberto de Silva Candida, enviado por el Papa León IX para, teóricamente, resolver una serie de disputas con el igualmente formidable patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. Las circunstancias no podían ser menos propicias para una reconciliación. Para empezar, un hecho crucial: el Papa León IX había fallecido en Roma mientras la misión de Humberto estaba en curso en Constantinopla. Según el derecho canónico de la época, la muerte del Papa que envía una legación invalida automáticamente la autoridad de dicha legación. Sin embargo, el impetuoso y, según muchos, arrogante cardenal Humberto decidió continuar con su misión como si nada hubiera ocurrido, convencido de la justicia de su causa y de la autoridad de la sede romana. Por su parte, el patriarca Miguel Cerulario
no era un hombre fácil. Conocido por su fuerte carácter, su astucia política y su firme postura antilatina, no estaba dispuesto a ceder un ápice en lo que consideraba los derechos y tradiciones de la Iglesia de Oriente. Se negó incluso a recibir formalmente a los delegados papales, considerándolos irrespetuosos y cuestionando la validez de sus credenciales, especialmente tras conocerse la noticia de la muerte del Papa. El conflicto ya se había intensificado previamente. El arzobispo León de Ócride, un aliado cercano de Cerulario, había enviado una carta al obispo Juan de Trani, en el sur de Italia, zona de influencia bizantina, pero con presencia latina, criticando duramente una serie de prácticas litúrgicas occidentales. Entre ellas, destacaba especialmente el uso de pan ácimo, sin levadura en la Eucaristía, una práctica que los orientales consideraban una desviación judía y una traición a la tradición apostólica. Esta carta, que llegó a manos del Papa León IX antes de su muerte, fue considerada en Roma como un ataque directo e inaceptable a las venerables tradiciones romanas. Como respuesta, el Papa había escrito una dura réplica defendiendo las prácticas latinas y afirmando la primacía de la sede romana. Simultáneamente, Cerulario, en una medida que muchos vieron como una provocación, había ordenado el cierre de todas las iglesias y monasterios latinos en Constantinopla que no adoptaran las costumbres griegas. Este acto, desde la perspectiva de Roma, era una afrenta intolerable. La situación llegó a su clímax explosivo el 16 de julio de 1054. El cardenal Humberto, frustrado por la negativa de Cerulario a negociar y convencido de la herejía y la obstinación del patriarca, tomó una decisión drástica y sin precedentes. Entró en la imponente catedral de Santa Sofía, el corazón espiritual del Imperio Bizantino, durante la celebración de la liturgia divina, y depositó solemnemente sobre el altar mayor una bula de excomunión. Esta bula no solo excomulgaba al patriarca Miguel Cerulario, sino también a sus seguidores y a todos aquellos que compartieran sus supuestos errores. Este acto, realizado con gran teatralidad ante una asamblea atónita y horrorizada, representaba la ruptura más severa y formal posible entre las iglesias. La respuesta de Constantinopla no se hizo esperar. Pocos días después, el 24 de julio, Cerulario convocó un sínodo en Santa Sofía. Este sínodo, a su vez, excomulgó solemnemente al cardenal Humberto y a los demás miembros de la delegación papal que habían firmado la bula. Es importante notar, sin embargo, que la excomunión oriental fue dirigida específicamente contra los legados papales y sus acciones, y no, al menos en ese momento, contra el Papa que ya había fallecido, ni contra toda la Iglesia occidental en su conjunto. Este dramático intercambio de anatemas, de excomuniones mutuas, selló formalmente una división que en realidad, como hemos estado viendo, había estado gestándose durante siglos. Lo que quizás comenzó como una disputa teológica y disciplinaria, exacerbada por personalidades fuertes y orgullosas, se convirtió en el símbolo perdurable de la separación entre dos grandes tradiciones cristianas que a partir de ese momento encontrarían cada vez más difícil hallar un lenguaje común y un camino compartido. El gran cisma era ya una dolorosa realidad. El cisma del año 1054, con su dramático intercambio de excomuniones, aunque marcó un antes y un después,
no representó una ruptura completa e inmediata en la conciencia de todos los cristianos de la época. Es importante entender esto. Durante las décadas, e incluso siglos siguientes, muchos fieles y clérigos de ambos lados, especialmente en las regiones más alejadas de Roma y Constantinopla, no eran plenamente conscientes de la magnitud o la irrevocabilidad de la división. Muchos esperaban, o al menos deseaban, que fuera una tormenta pasajera, una disputa más entre las muchas que habían ocurrido a lo largo de la historia, y que eventualmente se encontraría una solución. Las comunicaciones en la época medieval eran lentas y fragmentarias, lo que significaba que la noticia del cisma y sus implicaciones tardaron mucho en difundirse y ser asimiladas por completo. En muchos lugares apartados, católicos y ortodoxos continuaron interactuando, comerciando e incluso, en ocasiones, compartiendo lugares de culto, sin percibir cambios significativos e inmediatos en su vida cotidiana. Sin embargo, varios acontecimientos posteriores, como réplicas de un terremoto, profundizaron la división, envenenaron las relaciones y la hicieron, para muchos, prácticamente irreversible. En el año 1182, ocurrió un episodio particularmente oscuro y trágico en Constantinopla, la llamada Masacre de los Latinos. Debido a crecientes tensiones políticas, económicas y religiosas, y al resentimiento popular contra la influencia y la riqueza de los comerciantes y residentes occidentales, principalmente venecianos, pisanos y genoveses, una turba enfurecida atacó los barrios habitados por ellos. El resultado fue una matanza brutal, con miles de muertos y la destrucción de sus propiedades. Este acto de violencia sectaria dejó una herida profunda y supurante en las relaciones entre Oriente y Occidente, alimentando un ciclo de resentimiento y desconfianza mutua que sería difícil de romper. Pero quizás el punto de no retorno, el evento que selló la división con sangre y fuego en la memoria colectiva del Oriente cristiano, fue la infame Cuarta Cruzada, en el año 1204. Originalmente, esta cruzada estaba destinada, como las anteriores, a recuperar Jerusalén de manos musulmanas. Sin embargo, debido a una compleja red de intereses políticos y económicos, especialmente por parte de los ambiciosos venecianos liderados por el dogo Enrico Dandolo, la cruzada fue desviada, de manera increíble y trágica, hacia la propia Constantinopla, la capital cristiana de Oriente. El resultado fue el saqueo brutal y despiadado de la ciudad más rica, culta y sofisticada de la cristiandad por parte de sus hermanos en la fe, los cruzados occidentales. Durante 3 días terribles, Constantinopla fue sometida a un pillaje sistemático y a una profanación indescriptible. Reliquias sagradas de valor incalculable, obras de arte milenarias, tesoros acumulados durante siglos en iglesias y palacios fueron robados, fundidos o destruidos. La propia Catedral de Santa Sofía fue profanada de las formas más viles. Tras la conquista, se estableció un imperio latino en Constantinopla, que duraría hasta el año 1261. Esta traición, como fue universalmente percibida en Oriente, hizo que la división religiosa se convirtiera en un abismo de odio y resentimiento casi infranqueable. Para los bizantinos, los latinos ya no eran simplemente hermanos separados o extraviados en algunas cuestiones doctrinales. Eran enemigos bárbaros y rapaces que habían demostrado su crueldad y su falta de escrúpulos. Una expresión atribuida a un alto oficial bizantino de la época, Lucas Notaras, poco antes de la caída final de la ciudad, resume el sentir de muchos
Prefiero ver el turbante del sultán en medio de la ciudad que la mitra latina. Este era el nivel de animosidad que se había alcanzado. La caída final de Constantinopla ante los turcos otomanos en 1453 añadió otra dimensión trágica a la separación. Con la antigua capital bizantina, el faro de la ortodoxia, bajo dominio musulmán, y la Iglesia ortodoxa funcionando en un contexto de sometimiento y a menudo de persecución, las posibilidades de un diálogo fructífero y en pie de igualdad con Roma se redujeron drásticamente. Mientras tanto, en Occidente el Renacimiento, la Reforma protestante y posteriormente la Ilustración crearon un contexto cultural, intelectual y religioso cada vez más distante de la experiencia y las preocupaciones del Oriente cristiano. La brecha parecía haberse vuelto insondable. Pero la historia, afortunadamente, no siempre es un camino de desencuentros y divisiones sin fin. El siglo XX, a pesar de sus propias tragedias y convulsiones, trajo consigo sorprendentes señales de esperanza y un renovado anhelo de unidad en la relación entre católicos y ortodoxos. Un momento verdaderamente histórico, un rayo de luz tras siglos de oscuridad, ocurrió el 7 de diciembre de 1965. En ese día memorable, en un gesto cargado de simbolismo y buena voluntad, el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras I, líder espiritual de la ortodoxia mundial, realizaron una declaración conjunta en la que levantaban mutuamente las excomuniones que habían sido pronunciadas en aquel lejano año de 1054. Este gesto, aunque no representaba una reunificación inmediata ni resolvía todas las diferencias doctrinales, eliminaba un obstáculo psicológico y canónico de enorme peso, abriendo la puerta a un nuevo capítulo de diálogo y acercamiento. Desde entonces se han producido numerosos encuentros y gestos significativos entre los líderes de ambas iglesias. El Papa Juan Pablo II, en particular, dedicó esfuerzos considerables al diálogo ecuménico, acuñando la famosa frase de que la Iglesia debía respirar con sus dos pulmones, el occidental y el oriental, para alcanzar su plenitud. Su histórica visita a Grecia, en el año 2001, la primera de un papa en más de 1200 años, incluyó una emotiva petición de perdón por los errores históricos cometidos por católicos contra ortodoxos, especialmente durante la trágica Cuarta Cruzada. Este gesto fue recibido con aprecio, aunque también con cautela, por parte de muchos en el mundo ortodoxo. En la actualidad existe una comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Esta comisión, compuesta por teólogos y obispos de ambas tradiciones, se reúne regularmente para abordar de manera sistemática y rigurosa las diferencias doctrinales que aún persisten, buscando puntos de convergencia y tratando de superar los malentendidos históricos. Aunque es un trabajo arduo y a menudo lento, se han logrado avances significativos en la comprensión mutua. Sin embargo, persisten obstáculos importantes en el camino hacia la plena comunión. Quizás el más complejo y sensible siga siendo la cuestión del primado papal. Cómo entender y ejercer el papel del obispo de Roma en una iglesia reunificada de una manera que sea aceptable tanto para católicos como para ortodoxos. No obstante, a pesar de estas dificultades, ambas iglesias han encontrado numerosos puntos de convergencia en muchos aspectos teológicos y, lo que es muy importante,
han reconocido mutuamente la validez de los sacramentos celebrados por la otra parte, incluyendo la Eucaristía y el sacerdocio. El camino hacia la unidad completa sigue siendo largo y sin duda complejo. Las diferencias no son meramente teológicas, están profundamente entrelazadas con siglos de historia, cultura, mentalidad y a veces dolorosos recuerdos. El peso de más de 900 años de separación no puede superarse de la noche a la mañana. Sin embargo, frente a los desafíos crecientes del secularismo, la indiferencia religiosa y las crisis morales en el mundo contemporáneo, ambas iglesias reconocen cada vez más la importancia y la urgencia de presentar un testimonio cristiano unido y creíble al mundo. La búsqueda de la unidad, aunque difícil, sigue siendo un imperativo evangélico. Esta larga travesía por la historia del cisma entre católicos y ortodoxos nos deja lecciones vitales, ¿no creen? Hemos visto cómo factores políticos, culturales e incluso las personalidades de hombres poderosos pueden entrelazarse de maneras complejas con cuestiones teológicas profundas, llevando a divisiones que, lamentablemente, pueden persistir durante siglos. Nos recuerda también que en los conflictos religiosos, las dimensiones humanas, el orgullo, los malentendidos, las ambiciones de poder, pueden ser tan determinantes o incluso más que las diferencias doctrinales en sí mismas. Pero al mismo tiempo, los esfuerzos contemporáneos por la reconciliación, el diálogo paciente y respetuoso, el valiente reconocimiento de errores pasados y la búsqueda incansable de un entendimiento común, nos ofrecen un modelo inspirador. Nos muestran que es posible, aunque arduo, que las comunidades religiosas superen divisiones históricas profundamente arraigadas. En un mundo como el nuestro, tan a menudo fragmentado por divisiones culturales, políticas y religiosas, este ejemplo de búsqueda de unidad en la diversidad adquiere una relevancia que trasciende los límites del cristianismo. Es un testimonio de esperanza. Y ahora, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido este viaje a través de la historia? ¿Hay algún aspecto del gran cisma que te haya sorprendido o impactado particularmente? ¿Crees que la plena unidad entre católicos y ortodoxos es posible en nuestro tiempo? Déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos leerte y continuar la conversación. Si este video te ha aportado valor y te ha ayudado a entender mejor este complejo capítulo de la historia, te agradeceríamos muchísimo que nos regales un me gusta, te suscribas a nuestro canal para no perderte futuros contenidos y si crees que puede interesar a otros, compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.